Bienvenidos a La Economía en DW. OpenAI está en conversaciones preliminares para entregar al gobierno de Estados Unidos una participación del 5% de la empresa creadora de ChatGPT. La propuesta, difundida por el Financial Times, está impulsada por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que busca que el público estadounidense tenga una participación financiera directa en los beneficios de la inteligencia artificial. El plan incluiría además a otras grandes compañías del sector, aunque no está claro si firmas como Anthropic, Google o Meta aceptarían una iniciativa similar. El eventual acuerdo también serviría para mejorar la relación de la industria tecnológica con la administración de Donald Trump y sumar respaldo político al repartir entre la población parte de la riqueza, al menos generada por el auge de la inteligencia artificial. Una idea interesante, innovadora, de la que vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, el diablo está en los detalles y estamos hablando de una operación muy compleja. ¿Cuáles son los matices a tener en cuenta en un acuerdo como este? Bueno, para empezar, la idea no es demasiado nueva y aún está solamente esbozada. Se busca la manera de que la ciudadanía se beneficie financieramente de la inteligencia artificial, una tecnología que va a destruir cientos de miles de empleos. Sam Altman ya había hablado de un fondo público soberano como los que tienen naciones con petróleo, pero, como dices, los detalles son importantes. Y el primero es que el gobierno, en teoría, es el regulador. De momento hay poca regulación con respecto a la inteligencia artificial y eso está creando cierta inseguridad jurídica, pero también se crea una relación en la que el gobierno puede ser juez y parte y se crucen intereses. Además de que otras empresas similares cedan también porcentajes del 5%, Altman propone que los estándares de regulación sean internacionales y liderados por Estados Unidos, una propuesta bastante digna de tiempos anteriores en los que las relaciones internacionales eran más fluidas. ¿Y qué gana el Estado? Eso es lo que tenemos que ver. Rendimiento de capital de un 5%. ¿Es esto suficiente o es mejor tener una fiscalidad eficaz en estas empresas de inteligencia artificial? También puede ser que sea otra idea la de desempolvar la idea de Bill Gates de hace tiempo de fiscalizar directamente a las máquinas. Ana, esta es una propuesta que también contempla, aunque desde otra perspectiva, el senador Bernie Sanders, un referente de la izquierda en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está proponiendo? Sí, el senador Sanders ha presentado una propuesta de ley para que haya una transferencia de riqueza y se vuelve a la idea de fondo soberano público que se crearía tras la imposición única de un 50% de impuestos sobre las acciones de las empresas con ventas anuales de más de 200 millones de dólares. Sería pagadero en acciones, no en dinero, y gestionado por una comisión independiente nombrada por el presidente, aprobada por el Senado. El fondo recibiría dividendos con los que se financiarían políticas públicas. Es un marco de trabajo que también abre bastantes cuestiones y que será muy difícilmente que pase por el Congreso, ya que conferiría la mitad de la propiedad de la mitad de las empresas al Estado. Y esto podría dictar las directrices de las compañías y seguir creando estos intereses cruzados. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Gracias. La regulación de las grandes tecnológicas es un importante punto de fricción entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Europa, los datos privados son cuidados con mucho más celo que en Estados Unidos y Bruselas intenta regular la actividad de estas grandes empresas que en su inmensa mayoría son estadounidenses y por eso tienen el apoyo de Washington en la presión sobre las autoridades comunitarias. Ahora Google ha perdido su batalla judicial para no pagar la mayor multa antimonopolio en la historia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia del bloque confirmó la sanción récord de más de 4.100 millones de euros y rechazó la apelación de Google por prácticas comerciales que los reguladores consideraron contrarias a la competencia. Todo se reduce a la preinstalación de Google Chrome y Google Search en los teléfonos móviles. En 2018, los reguladores europeos alegaban que la compañía había abusado de la posición dominante de su Android al exigir a los fabricantes de teléfonos inteligentes que preinstalaran ambos programas. El resultado fue la multa antimonopolio más alta de la Unión Europea.
Google apeló afirmando que el caso era infundado ya que los usuarios eran libres de descargar aplicaciones rivales. El tribunal, Sala Segunda, en primer lugar desestima el recurso de apelación. En segundo lugar, ordena a Google LLC y a Alphabet Inc. que asuman sus propios costos y paguen los gastos incurridos por la Comisión Europea. La sentencia implica que Google ahora debe pagar más de 4.000 millones de euros. El gigante tecnológico ha estado en la mira de la Comisión Europea por varias supuestas prácticas antimonopolio. El año pasado, la Comisión multó a Google por casi 2.500 millones de euros por prácticas anticompetitivas en su publicidad en línea. Ahora, los reguladores de la Unión Europea están investigando otras grandes empresas tecnológicas como Apple, Facebook y su empresa matriz Meta. Estas investigaciones han causado muchas tensiones con Washington. El presidente Donald Trump ha acusado a la Unión Europea de atacar injustamente a las tecnológicas estadounidenses y ha amenazado con imponer aranceles en represalia. Y hacemos un rápido repaso de otras noticias económicas que nos ocupan a esta hora. El fabricante alemán de drones Quantum Systems obtuvo 1.200 millones de dólares en su última ronda de financiación. El monto supera todo lo recaudado desde la fundación de la empresa en el año 2015. Quantum Systems fabrica drones de uso civil y militar, utilizados entre otros por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La OCDE ha advertido a Corea del Sur sobre su creciente dependencia de la exportación de semiconductores que deja al país expuesto a perturbaciones externas. Las exportaciones surcoreanas ascendieron en junio a un máximo histórico de 102.250 millones de dólares gracias al avance de los semiconductores. El Banco Nacional de México, Banamex, señaló que la decisión estadounidense de revisar anualmente el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá limitará la inversión privada en el país. Banamex recordó que la incertidumbre que rodea al TEMEC ya restó 3 décimas porcentuales al crecimiento del PIB el año pasado. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que busca refinanciar la deuda neta de Colombia, por lo que instruyó al ministro de Hacienda designado Miguel Gómez a que se reúna con la Banca Internacional y otros organismos financieros multilaterales en Washington. El futuro ministro dijo que quiere recortar el gasto público en línea con políticas implementadas, por ejemplo, por el mandatario argentino Javier Milei. Según el Ministerio de Hacienda, la deuda neta colombiana alcanzó el 61,5% del PIB, en lo que respecta al gobierno central, frente al 54% registrado un año antes. El déficit fiscal también está entre las preocupaciones de analistas y calificadoras. Y en pleno Mundial de Fútbol, México enfrenta una batalla paralela fuera de las canchas, la lucha contra la falsificación de mercancía y los fraudes vinculados con el torneo. Según la Cámara de Turismo de la capital mexicana, donde fueron programados 5 partidos, la piratería va a vender productos por unos 23 millones de dólares. México figura cuarto en los países con mayor consumo y comercialización de productos pirata en el mundo. En los mercados informales, las autoridades y la FIFA intensifican operativos de control. El Mundial de Fútbol es fiesta y alegría para los aficionados, como estos mexicanos celebrando la victoria de su selección, el Tri. Al mismo tiempo se juega otro partido millonario, el de las falsificaciones. En Ciudad de México, uno de sus escenarios principales es el famoso mercado de Tepito. También las calles aledañas que conectan directamente con el Zócalo, donde se celebra la FIFA Fan Festival, la sede oficial del Mundial 2026. ¿Esta? Es G5, de aquí, de meramente Tepito, de donde es la tradicional. Venden un chingo y venimos de Estados Unidos. Entonces dijimos, aquí agarramos una camisa más barata. Una camiseta oficial puede costar hasta 3,000 pesos mexicanos, unos $170. En el mercado informal, por unos 300 pesos, los aficionados pueden llevarse incluso la equipación completa. Pero este comercio está en el punto de mira como parte de las acciones de protección a la propiedad intelectual de la FIFA y la estrategia denominada Operación Limpieza, impulsada por la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Sí pasan de repente, amiga, los de gobierno y no nos dejan vender, pero nos quitamos cuando pasan. Sí.
En Tepito, la mayoría de los comerciantes no quieren dar declaraciones y prohíben grabar en sus establecimientos. El mercado ilegal, sin embargo, no se limita al plagio de artículos de vestir ni tampoco a México, como explica este abogado especializado en Derecho Deportivo Internacional. Hoy los megaeventos deportivos tienen piratería en temas de jerseys, logotipos, mascotas, transmisiones, ¿no? Todo lo que hemos visto que recientemente con esta Copa del Mundo en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, es que no es un tema que nada más acoja, por ejemplo, a México. FIFA está preocupado en los tres países, en las tres latitudes, y es importante que ellos entiendan cuál es el ecosistema finalmente de la piratería dentro de estos países y luego cómo va a interactuar con la competición como tal. Hasta ahora, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial asegura haber decomisado casi 100,000 productos falsificados relacionados con el evento, además de promover la baja de 140 transmisiones ilegales en Internet. Pero hacer cumplir la ley también implica entender los contextos culturales. Ahí es donde está la parte interesante, porque por un lado preservo lo más íntegro de este juego, que son todos los derechos de quienes hacen posible una competición de esta naturaleza, pero no puedo dejar de lado a mi afición. Y es que la realidad económica de la población dista mucho de los precios establecidos. Comprar una camiseta oficial equivale a casi 10 días del salario mínimo en México. Pero pues es para lo que le alcanza a la gente de México. No alcanza para más. El chiste es representar a México con lo verde. Erradicar completamente la piratería es una misión imposible, según los expertos, pero organizadores y gobiernos pueden apostar por ofrecer alternativas legales y asequibles. Como estás colaborando conmigo, trato de darte algo que sí aluda a la Copa del Mundo porque eres parte de mis colaboradores. Entonces te doy playeras alternas, te doy playeras que a lo mejor van a salir desde el lado de gobierno, y ahí es donde hay que empujar. En cada gran evento deportivo se disputa también el control de su mercancía. Esta fue nuestra oferta de hoy. Nos vemos la próxima.